Egunon Aznar. Sí, Aznar. Y contado por el propio Aznar. Sí, tengo esta manía de leer a todos y de todo. Y al final, pues acaba llegando a leer incluso a José María Aznar. En su libro 8 años de gobierno, una visión personal de España. Lo cual indica que no es un libro de historia. No es un libro de historia, es un libro de memorias políticas. Es un libro suyo, sacado por Planeta, que es del grupo de La Sexta, La Razón y todo esto, y que luego pues bueno, tuvo sus circunstancias. Mejor no decirlas porque sería derivar en otras cosas. Es una primera edición de mayo de 2004, es decir, en pleno periodo de transición entre el mandato de el PP, que terminó después de las elecciones del 14 de marzo de 2004, y el nuevo mandato del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Digamos que este libro, de unas 280 páginas, vamos a en el índice: libertad y liderazgo, un partido de centro, el legado de la transición, un país que progresa, el papel de España en el mundo, en la vanguardia de Europa, contra el terrorismo, la España constitucional, y luego un epílogo obligado tras el 11 de marzo. Libertad y liderazgo, pues es un capítulo básicamente hablando de conceptos de lo que él considera que es doctrina política. Un partido de centro, habla de la evolución que él considera del Partido Popular. El legado de la transición habla un poco de su forma de aproximación a lo que fue la estructura política e institucional legada de la transición. Un país que progresa, habla de eso, su aportación desde el gobierno de 8 años, el papel de España en el mundo, fundamentalmente su cambio de eje de los estados de Francia y Alemania, como era la alineación geoestratégica fundamental de Felipe González, a el eje angloamericano de Reino Unido y Estados Unidos, que era el concepto que tenía José María Aznar para la política internacional, hablando de la vanguardia de Europa, que es curioso porque habla de la vanguardia de Europa haciendo de obstruccionista, de filibustero, de alguien que presiona desde el ponerse como el pitufo gruñón al fondo de la sala y deme, dame, y chantajeando continuamente a Europa y siendo el último en asumir las negociaciones. Que puede estar bien, pero si lo haces sistemáticamente es que ya no eres primer ministro de un país, eres pitufo gruñón. Contra el terrorismo, sí, es algo que le gusta mucho a José María Aznar, hablar del terrorismo. Y hablando de la España constitucional, y evidentemente eso detrás el 11 de marzo, pues evidentemente es bastante interesante con este personaje. Hay diversos elementos que conviene. El primero de ellos, que tiene completo derecho, es más, le agradezco que haya escrito este ejemplar de 280 páginas, lo cual me lleva a un par de elementos. Primer elemento, yo no lo he comprado hasta 2020, que ha costado 2 euros, porque sí quiero leer el libro desde 2004, pero no estoy dispuesto a pagar por un libro de José María Aznar 20 euros, ni más dinero ni menos dinero, porque no. Y si alguien me lo hubiera regalado, alguno de mis amigos cercanos al Partido Popular, pues lo habría cogido y lo habría leído, solo que pues no ha habido esa circunstancia de alguien cercano al Partido Popular que haya tenido a bien regalarme un libro
como este, de José María Aznar. Así de sencillo. Y yo lo he comprado cuando ha bajado su precio a 2 euros en una librería de segunda mano en Santander. Y a partir de ahí, pues en 280 páginas, aunque sea fundamentalmente de 8 años de gobierno y su pasado político no demasiado desarrollado, no es lo mismo que el libro de Hillary Clinton de su paso por la Casa Blanca, también 8 años, de pues en torno de 800 páginas, si mal no recuerdo, y contando muchos elementos. Y claro, porque lo que yo encuentro en este libro de 280 páginas de José María Aznar es que él tiene una memoria distorsionada, evidentemente es la suya, y que está muy bien que lo cuente lo que él considera que es la memoria de 8 años de gobierno y que ponga una visión personal, porque es la suya. Y este libro lleva a poder leer otros en los que se explica dónde miente. Sí, José María Aznar miente en este libro, en muchos aspectos, por empezar por alguno, evidentemente, cuando dice cosas de la guerra de Irak y cómo se llegó a la participación y cómo supuestamente hubo una voladura de los consensos previos en política internacional y cómo puede ser que el PSOE se desligara y se pusiera en contra con los perroflautas comunistas y nacionalistas contra la guerra de Irak. Ya, claro. O sea que lo lógico era acompañar a George Bush en la aventura con Irak. Y claro, primero, que no sabían qué había pasado con las armas de destrucción masiva, lo cual era pintoresco porque se les podía decir claramente: españoles, sabemos perfectamente que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva porque aquí tenemos la factura que nos ha pasado George Bush de cuando se las vendieron. Sencillo, tan sencillo como que todo el mundo sabía que las habían destruido y enterrado a principios de los años 90, en el año 92-93, en las arenas del desierto de Irak, sin decírselo a nadie, porque la impresión y la apariencia es algo que Saddam Hussein había adoptado incluso en el momento en el que toma el poder con un golpe de estado del gobierno en el que era el vicepresidente, con una especie de congreso en el que todo aquel que se lo oponía lo sacaba de la sala y los fusilaba. Y lo grabó en vídeo para después enseñárselo y tener la apariencia de un líder sólido y decidido, con lo cual ese principio que lo utilizó él para asumir el poder, ese principio lo trataba de utilizar en los años 90 con respecto a sus vecinos para que no se les subieran a las barbas, lo cual es una larga historia que llega a la guerra del Golfo, cómo sucede, con los préstamos, la guerra de Irak-Irán. Bueno, habla de que los españoles con la misión que mandaron no fueron a la guerra, pero es pintoresco porque el día 4 de abril se produce la batalla de Nayaf con un clérigo importante, al Muqtada al-Sadar, que estaba en esa base al-Ándalus. Pues le tratan de liberar y es un asedio, es una batalla en la que curiosamente los dos generales comandantes de la base actualmente han sido candidatos, el uno es diputado de Vox en el Congreso y el otro es cargo público en Palma, en Baleares, lo cual es pintoresco. Cada cual que saque las conclusiones que tenga. Luego pues habla del terrorismo, evidentemente. Habla sobre todo del PNV, del nacionalismo vasco y del terrorismo y de su vinculación con ETA y todo eso, muchísimo.
mucho de este texto está dedicado a lo malos que somos los vascos. Y de Cataluña, curiosamente, habla solamente de cómo puede ser que estos hayan tenido un tripartito con Esquerra, que son gente muy mala. En esta época, los malos éramos los vascos. Y los catalanes eran gente por ahí, pues hombre, pues Convergencia y Unión recibe un buen jabón, un jabón con cariño, de José María Aznar, y bueno, pues incluso Pujol es alabado, y bueno, pues habla de sus cosas, que evidentemente, pues como digo, miente, y miente en muchas cosas, y miente en buena medida porque el formato le favorece pasar de puntillas por muchas cosas sin profundizar y diciendo lo que él considera. La primera parte es más socioeconómico, principios del llamado liberalismo, que yo creo que en España no hay liberalismo, porque en España lo que es que han llamado liberales han hecho otras cosas, pero no liberalismo, y por eso pues no tiene comparación con lo que sucede en otros países. Pero él habla de esos principios económicos, sociales, de mercado y de todo esto, para luego pasar a las cuestiones más políticas, y cuando va acercándose la segunda mitad y acercándose el final del libro, ya es un Aznar desatado, porque yo considero que este libro trataba de después de todo lo que había vivido la gente, después de todo lo que había percibido con un personaje pintoresco, desagradable, chillón, histriónico, sin duda un regalo para los caricaturistas y para los dibujantes, que lloraron mucho cuando Aznar se retiró. Pues esta es una forma de intentar reconciliarse con un cierto público, aparentando que es una persona cordial, campechana, dicharachera, y bueno, pues en parte puede llegar a conseguirlo si obviamos la carga ideológica en la primera mitad del libro, pero luego ya es un Aznar desatado, que va a lo loco, a lo suyo, y empieza a descalificar al PNV, y descalificar a los vascos, y hablar mal del Partido Socialista. Y aunque hace propósito de enmienda hablando de hay que mantener lo que es el legado del 78, el legado de la transición, la constitución, al final destapa el tarro de las esencias, en el que habla de la permanencia y la pervivencia histórica de la nación española. Y bueno, pues todo esto que, claro, tú puedes entender que si se produce la construcción de algo nuevo, como es la construcción del nacionalismo español a partir del siglo XIX, puedes entender que se construya un edificio al lado, o que se construya alrededor de un viejo edificio, un edificio más moderno que integre lo ya existente, como hay ejemplos en la Europa nórdica, incluso en el centro, la Europa germánica, hay ejemplos de edificios que integran dentro de su estructura edificios más antiguos, como incluso puede ser en Bilbao, en la ingeniería IDOM, que había un edificio previo de las aduanas, que es incorporado con una estructura nueva, que le da una nueva vida y un nuevo aire. Pero lo que quiere Aznar y lo que quiere el nacionalismo español es laminar y destruir todos los edificios previos, con lo cual, para que España pueda vivir, en nacionalidades históricas como Euskadi y Cataluña tienen que perecer, lo cual nos lleva evidentemente a un choque de legitimidades, pero sobrevenido por alguien que trata de atacar lo que ya existe y que tiene vocación de sobrevivir. Si bien ellos deberían de entenderlo perfectamente, porque utilizaron ese argumento
Gil Robles, por ejemplo, en el año 36, la derecha es un cuerpo social que se resiste a morir y por tanto pues, justifica la forma en la que se acaban levantando ciertas oligarquías utilizando parte del ejército español para sus propios fines. Y no entienden que el pueblo vasco o Cataluña u otros no quieran morir para que viva un españolismo rancio de nuevo cuño, lo cual es paradójico pero realista, y que trata de laminar a otros, laminar las diferencias en base a un concepto de una lengua, una administración, un solo Estado, una sola nación, lo cual recuerda mucho a Ein Volk, ein Reich, ein Führer, que le gustaba mucho a los amiguitos del régimen en el año 40, 41, 42, 43. No es posible, no es deseable, sino entender que en el fondo del corazón de José María Aznar late un jacobino que ha sido educado en conceptos franceses, incluso aprendiendo la lengua francesa. Luego ha desechado la alianza política y geoestratégica con Francia, pero eso es otra historia, pero ha interiorizado esos conceptos y esa forma de ver España y desde España al mundo, que evidentemente lleva a unos choques, y no es que desde Euskadi nos inventemos conflictos con España, sino que se ha reaccionado para que el concepto de ser vasco siga perviviendo y existiendo a pesar de gente que evolucionó desde conceptos como el abuelo de Aznar, que en principio era carlista y luego pasó al PNV y luego pasó por diversas opciones políticas, prácticamente todo el abanico político del primer tercio del siglo XX, incluso la Unión Patriótica de Primo de Rivera, estando en Cuba. Y bueno, pues luego incluso pasó por acabó en el portelismo y bueno, pues unas circunstancias muy interesantes, y acabó siendo parte del régimen en el que se cría el padre de Aznar y en el que se cría el propio Aznar. Y al final, como en el final del propio libro, pues acaba saliendo el Aznar auténtico y de verdad, y bueno, pues eso hace que sea interesante ver de primera mano las cosas que cuenta él, para luego poder integrar las cosas que se puede leer cada uno por su lado y poder hacer una visión de conjunto, no solamente de lo que dicen de él, sino también lo que dice el propio muchacho, porque también es interesante leer La Aznaridad de Manolo Vázquez Montalbán, que es un libro que es interesante como complemento a este Aznar 8 años de gobierno. ¿Por qué no? Hay que leerlo. Hay que leerlo e incorporarlo a la bibliografía de uno. Sin más, es que ricasco, agur brobat, beti gelpean.